Esta es una presentación de Podcastería. Bienvenidos a esta edición número 101 de Disruptivo. Me siento muy contenta porque el día de hoy Juan tiene una voz bastante extraña y fuera de lo normal, entonces me va a tocar dirigir este podcast. Es mi primera vez. Pero bueno, pues bienvenido Juan al programa Disruptivo. Hola Marce y hola a todos por allá. Como pueden escuchar, mi voz no está al 100 el día de hoy, así que bueno, Marce estará tomando las riendas del programa, pero bueno, muy contentos de estar acá, Marce. Espero que no se me olvide nada. Estamos muy emocionados de tener aquí a Ernesto Mier, que es cofundador y director de Legalix. Es un emprendedor que además estuvo como emprendedor posible, ya tiene 2 años con su emprendimiento, ¿es correcto? Es correcto, así es. Muchas gracias por la invitación, Juan y Marce. Pues bienvenido Ernesto, quisiera dejarle el micrófono tantito a Juan para que empiece la primera pregunta y no se sienta raro. Marce, antes de empezar la conversación, solamente recordarle a toda la gente que nos puede seguir en redes sociales. Estamos como @DisruptivoTV en Twitter y en Facebook. Y también nos pueden visitar en nuestra página disruptivo.tv, donde sobre todo se pueden suscribir a nuestro email semanal en el que enviamos la mejor información sobre emprendimiento social, innovación y startups. Así es, y si han seguido la página se han dado cuenta que ha cambiado radicalmente. Cada día está más linda, mejor y con mejor contenido, entonces no se la pierdan. Bien, Ernesto, pues cuéntanos cómo ha sido tu historia de Legalix. La verdad es que se me hace súper interesante entender cómo funciona la parte legal en la internet. ¿Cómo está? Claro, arrancamos básicamente con un bosquejo general del sitio de internet que queríamos tener. Somos 3 socios, Germán Arellano, Lili Alonso y yo, y arrancó todo cuando participamos dentro de la convocatoria Posible 2013. Nos invitaron a participar después de los paneles regionales y demás en el campamento emprendedor, y de ahí de pool con Luis Barrios nos invitaron a participar en un programa definitivamente de incubación, porque pues simplemente teníamos la idea de a dónde queríamos llegar, pero no era nada más que eso. Y con el tiempo hemos ido desde generando las distintas versiones del sitio y también aprendiendo y pivoteando en el camino para llegar a lo que ahorita estamos haciendo en Legalix. Ustedes son la principal plataforma legal, ¿no? De abogados y asesoría legal para emprendedores. Cuéntanos exactamente qué significa eso. En un principio arrancamos buscando ser tu abogado en línea únicamente. Y en este enfoque teníamos muy claro desde un principio que no podíamos ser abogado de todo tipo de temas y de todo tipo de materias. Desde un principio, por la experiencia profesional mía y de mi socia Lilia, los dos somos abogados, siempre hemos tenido un enfoque empresarial y corporativo. Entonces sabíamos que lo que sabíamos y lo que podíamos cubrir eran las necesidades mercantiles y contractuales más básicas de los emprendedores. Arrancamos desarrollando estas herramientas para el sitio de tal forma que tú pudieras generar un contrato de confidencialidad o un contrato con clientes, pero curiosamente a lo largo del proceso se incorpora con nosotros Abraham Gómez y el desarrollador. Empezamos a notar que un modelo exclusivamente de prestación de servicios legales en línea era al final del día más como tener un despacho tradicional con una página bonita de internet, y nos dimos cuenta que no era lo que queríamos hacer. Además de que este modelo es difícilmente escalable porque necesitas tener una plantilla, una base de abogados súper sólida que da consejos o consultoría legal de una forma consistente, y que esto requiere pues evidentemente muchos recursos, mucha capacitación y demás. Lo que notamos es que a través del desarrollo de software para resolver necesidades legales de las empresas podíamos hacer mucho más, y el proyecto era pues definitivamente mucho más atractivo para nosotros. Curiosamente, siendo abogados, es particular el que se haya dado ese cambio, pero la verdad es que ha sido muy interesante. Y ahí fue cuando empezamos a desarrollar algunas de nuestras soluciones, particularmente un sistema de administración de contratos. Entonces yo como empresa puedo llegar y solicitar cualquier contrato contigo en línea y tú me lo das en línea, no necesito verte, te pago por internet, pero además puedo yo crear como algún software contigo para poder desarrollar los contratos que se necesitan en mi empresa. Exactamente. Tenemos 2 vertientes. En legalix.com tú puedes, a través, digamos que te acompañamos en el proceso de generación de contratos. Muchas veces lo que ocurre es que hay formatos disponibles en línea, pero no sabes si te toca el de comisión mercantil o si más bien es un contrato de prestación de servicios. Entonces nosotros, a través de los cuestionarios que ponemos disponibles para los emprendedores, ellos pueden
llegar a información respecto al documento legal que necesitan. Y al final del día reciben un documento en versión Word que ellos pueden hacer los últimos ajustes o terminar de pulir, pero digamos no bajas nada más un formato, ¿no? Que ni está actualizado por la normativa, ¿no? A veces pasa eso. A veces pasa, de repente nos toca ver, oye, ¿me ayudas a revisar el formato de contrato que armé? Lo bajé de internet y de repente uno se fija en la jurisdicción y está sujeto a leyes de Delaware, ¿no? Claro. Entonces, de repente pasan ese tipo de temas. Pero digo, es normal. Al final del día entendemos muy bien a los emprendedores porque también estamos en el mismo lado, ¿no? Y sabemos que los recursos son limitados y muchas veces lo que necesitas es enfocarlos en el desarrollo de tu producto. Buscamos nosotros ofrecerles herramientas que les permitan evitar riesgos legales innecesarios, pero también pues tener acceso a servicios accesibles. Y donde se juntan esta generación de documentos, pero además la administración de contratos, es a través de este sistema de contratos que originalmente desarrollamos para una compañía farmacéutica en particular, pero bajo un modelo de software as a service. Y ya probado que se puede gestionar toda la complejidad de una farmacéutica a través del sistema, tenemos módulos gratuitos o simplificados donde los emprendedores pues pueden tener toda esta estructura y toda esta plataforma y usarla para gestionar sus propios documentos. Oye, Ernesto, ahorita nos estás hablando de los contratos, nos estás hablando de esta parte. Sin embargo, sabemos que también, hay emprendedores que ni siquiera están ahí todavía, que ni siquiera necesitan generar contratos, pero ya tienen dudas legales o ya tienen desde cómo se constituyen o qué figuras existen, ¿no? Y ustedes también de alguna manera están abiertos a apoyar a este tipo de emprendedores, a que se les acerquen, a les escriban. ¿Cómo funciona eso? ¿Les das una asesoría normal o es más bien algo más tranquilo? Te apoyo ahorita para que sepas que estamos aquí y en el futuro te puedas acercar con nosotros. De hecho, uno de los primeros servicios que desarrollamos fue efectivamente el consulta a tu abogado en línea, ¿no? Entonces tenemos disponible una agenda dentro de legalix.com en donde entra la persona que necesita una consulta, subrayo, de temas mercantiles o corporativos básicos, y por 350 pesos pueden organizar una videoconferencia en Skype, Google Hangout o en celular con alguno de nosotros. Adicionalmente, para nosotros siempre ha sido importante poder dar talleres y participar en iniciativas que permitan a los emprendedores pues allegarse de información. Independientemente de que tenemos un taller bimestral en The Pool, que vamos con Bluebox, un acelerador en Morelia, también a participar con los emprendedores, ahorita son 2 cursos en Posible Plus, donde tú puedes conocer todos los temas básicos pues relacionados con el emprendimiento. Vamos desde cuándo te conviene constituirte y bajo qué régimen legal, hasta temas de qué es una marca, qué tipos de marcas hay, cuál es el procedimiento para registrar una marca, temas de contratos, algunos temas laborales, ¿no? Para contratación de personal, y buscamos constantemente estar haciendo estas actividades independientemente de que, porque nos gusta mucho, ¿no? Pero también notamos desde un principio que un tema difícil para la prestación de servicios legales es que cuando alguien contrata un abogado tiene que confiar en la persona, y muchas veces es difícil de repente ver un sitio y decir, ay sí, ¿cómo sé que este compadre, no? ¿Cómo sé que efectivamente sabe o que efectivamente me va a resolver esa necesidad? Y a través de todos estos talleres y de pues estos cursos, lo que buscamos también es pues darnos a conocer y que sepan que hay alguien detrás del sitio. Pero también al final este producto es un producto específicamente para personas que confían en todo lo que está en internet, ¿no? No me imagino que va a llegar mi mamá a meterse a la página. A lo mejor sí, me equivoco, no sé si nos puedas como platicar un poquito de los clientes que tienes actualmente, y a lo mejor es ver cómo te has enfrentado a llegarle a estos millennials que seguramente son los que más confían en tu página versus a los que no entran en ese rango y desconfían por completo en un abogado en línea. Tienes toda la razón. O sea, efectivamente los early adopters de la plataforma han sido siempre emprendedores y normalmente millennials, ¿no? Y gradualmente ocurre que va llegando más gente, ¿no? Y que van de repente haciendo consultas, pero sí, sobre todo nuestro enfoque es para emprendedores en cuanto a las herramientas que tenemos en legalix.com. Curiosamente, y esto en un principio nos costó trabajo entenderlo y procesarlo, nuestros clientes de legalix.com es un B2C con un cliente final que adquiere su documento legal, ¿no? Y normalmente lo compra como un solo documento y listos. Mientras que nuestros clientes del sistema de contratos son principalmente empresas de tamaño mediano a grande,
Entonces encontrar ese vínculo entre los dos nos costó bastante trabajo. Siempre fue difícil de explicar, tanto en procesos de incubación, aceleración y cuando hemos pitchado inversionistas, pero ahora esta posibilidad de crear documentos en la plataforma y gestionarlos a través del sistema, de las versiones simplificadas del sistema, cada vez va haciendo más sentido y encontramos más usuarios que imaginémonos una determinada empresa que presta servicios de arrendamiento, ¿no? Entonces ayuda a la gente a tener su contrato, documentarlo y armarlo en línea. Nosotros podemos ser unos buenos socios de este tipo de plataformas en la medida en que les ayudamos a generar sus contratos, les ponemos disponibles plataformas donde ellos pueden generarlos ellos mismos con base en cláusulas y plantillas preautorizadas y además gestionar y dar seguimiento a todos los contratos que se celebran o esa es palabra muy abogadesca, que se firman a través de la plataforma, con la ventaja de en un repositorio central tener todos tus documentos y tenerlos con alertas para saber cuándo lo tienes que renovar, qué tienes que hacer, y tener todo el respaldo de la documentación legal de cada una de las partes. Escuchas Podcastería. Fíjate, Ernesto, que yo fui director de una non-profit, de una asociación civil muchos años, y es un rollo el tema legal. Por ejemplo, para organizaciones que son donatarias autorizadas tienes como 17 obligaciones jurídicas al año, y entonces como saber todo esto, tener quien te mande las alertas, verdaderamente me parece, no sé, algo que me hubiera cambiado la vida en aquel momento. Entonces el servicio está increíble. Yo quisiera creo que ya nos explicaste, Legalix, está muy interesante. Quisiera que nos metiéramos un poquito más en la carnita, que nos contaras cuáles son las dudas más comunes legales o los problemas más comunes legales a los que se pueden enfrentar los emprendedores, obviamente desde su experiencia. Sí, creo que uno de los puntos que es recurrente en los talleres y en las pláticas que damos es si la gente pregunta, oye, quiero desarrollar tal emprendimiento, quiero abrir un estudio de yoga, quiero vender paletas en X lado, ¿no? Y siempre preguntan, ¿necesito estar constituido? Y la respuesta básicamente es no. O sea, tú puedes hacer tu negocio, tú puedes llevar un emprendimiento como persona física con actividad empresarial. Lo único que tienes que hacer es avisarle al SAT que lo vas a estar haciendo para que puedas facturar y lo puedes llevar de esa forma. Creo que la siguiente pregunta es, oye, ¿y entonces cuándo tengo que constituirme? ¿No? Y en aquella ocasión platicábamos, bueno, la gran ventaja que te da constituirte es que separas tu patrimonio personal del patrimonio de tu proyecto. Entonces, si de repente, no sé, contratas algún crédito para tu negocio y no estás constituido como empresa, tú respondes con la totalidad de tu patrimonio personal, tu coche, tu casa, tu lo que sea, ¿no? Entonces, cuando el nivel de riesgo de tu operación o simplemente cuando va creciendo los ingresos y lo que está involucrado en tu proyecto, vale la pena tener esta separación, ese es el primer indicador para decir, oye, ya me conviene constituirme. ¿Cómo me conviene constituirme? La verdad es que ya es otra historia, pero básicamente hay sociedades civiles y mercantiles. Ernesto, bueno, con este tema de las dudas a mí me queda una curiosidad. Ya nos dijiste cuál es la duda más común que tienen los emprendedores. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la pregunta más rara que te ha hecho un emprendedor en temas legales? Ok, esa es buena pregunta y creo que tengo que pensarle un poquito. Algo que ocurre mucho y es un tema muchas veces, por ejemplo, de repente ha llegado gente de, oye, tengo una idea de una red social, ¿no? ¿Cómo la patento? Entonces cuando te ha tocado como ver algunos temas, te queda clarísimo que ese tipo de ideas, por ejemplo, no la puedes patentar. Entonces, pues bueno, a ella a uno le queda claro, pero a mucha gente no. Y creo que este concepto de patente lo escuchamos tan seguido en tantos lugares, ¿no? Como de la relevancia de patentar, pero hay tantas restricciones para patentar que muchas veces la gente pues no le queda claro que es un tema es bastante complejo. Y creo que un punto para definir, o mucho para los desarrolladores, es que todo el código y el software en general no es susceptible de patentarse. No quiere decir que no lo puedas proteger, pero la forma de protegerlo no es a través de una patente, sino a través de derechos de autor. Y lo registras como una obra, ¿no? Y es una obra de tecnología, una obra de software. Y es curiosa esta historia de los derechos de autor, porque, y bueno, esto puede ser leyenda urbana, pero en su momento, cuando se desarrollaban los primeros códigos o el primer software, era mucho más similar a un libro, en la medida en que tú tecleabas en una computadora
ceros, unos y comandos bastante básicos, y esa es la razón por la que la autoridad desde un principio lo protegió como lo más equivalente a una obra literaria, que tú podías imprimir, llevabas tus temas así, tu código impreso y lo registrabas, y nunca quedó bajo el espectro de estas patentes. No quiere decir que, por ejemplo, ciertos algoritmos particularmente complejos o cierta forma de operar o de darle instrucciones a una computadora no se puedan registrar como patente, pero normalmente cuando nos estamos imaginando un software que estamos desarrollando va por derechos de autor y no por patente. Entonces de repente hay otras preguntas más raras, pero van más relacionadas con temas familiares, penales y demás que igual no es tanto el alcance. A mí me encantaría, viendo tu sitio y entendiendo mejor como la perspectiva que traes de ser emprendedor, me gustaría mucho entender cómo adquieres estos nuevos clientes, porque veo que no nada más nos hablas en tu sitio de los servicios que das, sino que también estás generando contenido acerca de lo que la gente le interesa aprender, y me gustaría saber cómo fue que te diste cuenta que para ofrecer un servicio distinto al que estás ofreciendo, también tenías que hacer cosas diferentes para acceder a más clientes, a más usuarios. Sí, y de hecho a lo largo de este proceso, desde marzo de 2014, ha sido muy interesante porque soy totalmente abogado de formación, nunca me tocó ver nada de marketing financiero y temas por el estilo, y la prestación de servicios legales tradicionales, pues evidentemente, como es lo que estaba haciendo en el tiempo, como que se da mucho más natural, y tuvimos que empezar a aprender y a darnos cuenta que, por ejemplo, para tener que nuestro sitio apareciera mejor posicionado en Google bajo cualquier búsqueda, pues tenemos que ser muy cuidadosos con SEO, ¿no? Y también generar contenido que estuviera relacionado con cada uno de nuestros servicios para que de esa forma, cuando la gente los buscara en línea, pues pudiéramos tener acceso. Hemos aprendido muchísimo también, no solamente en la parte de construcción, sino saber a quién dirigir nuestras campañas y nuestra comunicación. Por ejemplo, todo lo relacionado con el sistema de administración de contratos, que va dirigido a estos clientes medianos y grandes, no lo hacemos ni en Facebook ni en Twitter, lo hacemos en LinkedIn, dirigido a directores de finanzas o a directores jurídicos, tal vez alguien de auditoría interna, ¿no? Que es la persona a la que este sistema le puede funcionar mejor. Aunque ahora con el módulo gratuito con el módulo simplificado que estamos lanzando, ya nuestro enfoque ya no en esa medida, pues cada vez puede ir siendo mucho más a través de otro tipo de plataformas. El proceso ha sido interesantísimo y la verdad para mí muy enriquecedor. Perfecto, me encanta. La verdad es que es bien importante cómo la perspectiva de una persona que no está encargada y nunca se dedicó a hacer esto, cómo se esfuerza realmente y se esmera y cambia su mindset para poder pues adquirir nuevos clientes para su negocio, porque al final esa es la idea, ¿no? Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. Pues la última pregunta, o las últimas dos preguntas es, ya viene el tema de abre tu empresa en línea, ¿no? Ya que lanzó la Secretaría de Economía con el Instituto Nacional del Emprendedor y la Asociación Mexicana de Emprendedores. Lo estuvieron trabajando mucho. ¿Cómo eso te va primero a afectar? Tal vez si te afecta o no te afecta, porque igual ya no necesitan a Legalix, espero que no. Pero también entender un poquito como tu visión. La verdad es un proyecto interesantísimo y muy innovador de ley en México. Básicamente lo que se logra con este proyecto es que cierto sector de la población, pensemos principalmente emprendedores, tenga acceso a una forma mucho más rápida y eficiente para constituir una entidad legal. Y aquí recordemos que la ventaja de constituir una entidad legal es separar tu patrimonio personal del patrimonio de tu proyecto. Entonces, la gran ventaja de esta iniciativa es que muchos emprendedores tienen la oportunidad ahora de hacer este proceso de separación de su patrimonio, de tener una entidad legal que hace los negocios de una forma pues mucho más eficiente. Hay ciertas ventajas y desventajas y ciertas características para este proyecto. De entrada hay que decir que el proyecto se publicó el 14 de marzo de este año y entra en vigor 6 meses después de su publicación, es decir, alrededor del 14 de septiembre de 2016. Durante estos 6 meses, las autoridades, pues principalmente la Secretaría de Economía, tienen que instrumentar y desarrollar la plataforma y todo lo necesario para que pueda pues efectivamente realizarse, y va a ser interesante ver en la práctica cómo funciona, ¿no? Sí, estaría súper padre traer a alguien del INADEM o de la Secretaría de Economía, porque la verdad es que mucha gente piensa que solamente fue una iniciativa de la Asociación Mexicana de Emprendedores, y en realidad es una iniciativa de la Secretaría de Economía impulsada por la asociación, pero
al final, si la Secretaría de Economía no hubiera dicho, va, sí, no hubiera pasado absolutamente nada. Y es como un gran cambio desde adentro el poder realizar esto. Y sí, definitivamente es un gran cambio. Implica varios temas como relacionados con la función notarial o de los corredores públicos. Implica varios temas legislativos. Es bastante interesante. Nosotros felices de participar en cualquier tema. Perfecto. Y la pregunta sorpresa, que ya no sería tan sorpresa porque en todos los podcasts lo hemos hecho, es ¿cuál es el libro que nos recomendarías hoy en día para algún emprendedor que te haya a ti cambiado la forma de ver las cosas, o a lo mejor un libro que un emprendedor debería de saber como lo básico en términos legales, o algún libro que te haya cambiado a ti? Estoy tomando Game of Thrones desde el principio, pero Aprobado. Pero un libro muy interesante, que también el tema es que tiene ciertas secciones bastante técnicas, pero que al final del día es muy muy útil, sobre todo para emprendedores que están empezando a buscar inversión. Se llama Venture Deals y básicamente lo que hace es que te explica paso a paso lo que ocurre cuando entra un inversionista, qué puntos de un term sheet le interesan mucho a un inversionista, dónde pues te pueden estar metiendo gol. Y el libro realmente creo que más que tener a un abogado de cabecera, ese libro puede ser tu abogado de cabecera para esos temas, así es que es bastante interesante. Buenísimo, yo lo tengo que leer porque me lo han recomendado ya muchas veces y no lo he leído, entonces lo voy a leer pronto, en algún momento del día. Sí, es densísimo, ¿eh? Bueno, no tan denso, pero bueno. Pues nos despedimos, espero que no hayan extrañado mucho a Juan. Yo sí lo extrañé, la verdad es que habló muy poco, pero como lo tengo aquí enfrente y tengo su sonrisa de oreja a oreja, entonces ya, se me olvida un poquito. Pero no se olviden de suscribirse a disruptivo.tv, nuestro sitio web, donde pues tenemos muchísimo contenido, tenemos libros, las recomendaciones las pueden encontrar ahí, tenemos convocatorias y además pueden escuchar el podcast que semana a semana sale a través de Podcastería. Y nos pueden seguir también en Facebook, nos encuentran como Disruptivo TV, igual que en Twitter. También si quieren escucharnos en iTunes para que no tengan que hacer absolutamente nada más que escuchar el podcast cada semana, se suscriben en iTunes, /Disruptivo TV y listo. Ernesto, ¿a ti cómo te encontramos? Encuentran a Legalix principalmente en legalix.com. Nuestro Twitter es @legalixmx, todo pegadito. Y nos pueden escribir a abogado@legalix.com. Mi Twitter también para resolver cualquier duda o para comentar cualquier tema es @e_mier. Perfecto. Y Juan, ¿a ti cómo te encontramos? A mí me encuentran no tan ronco en @delcerrojuan en Twitter. Y a mí como Marce Patch. Espero que no lo haya hecho muy mal. Si lo hice bien, por favor, recomiéndennos y pónganos otra estrellita más en iTunes. Si lo hice mal, no lo digan. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.